de esta media hora era un poco cambiar esa idea, aunque yo creo que la mayoría de los que están aquí ya lo tienen cambiado, esa idea que persiste de que existe una serie de consensos y que los consensos nos están marcando la forma en la que tenemos que organizarnos como sociedad. El consenso, pues bueno, está bien, pero si ahora mismo aquí todos nos ponemos y decidimos que mañana votamos, que el sol salga por el oeste, el sol seguirá saliendo por el este. Entonces, en ciencia, sobre todo, es lo que tiene la ciencia. La ciencia no es muy progre, no es democrática. Las cosas son como son. Entonces, alegar que hay consenso en aspectos científicos no debe ser una de las causas que nos lleve a tomar partida por una opción u otra. Y entonces vamos a ver, porque es que la historia está llena de estos grandes ejemplos. Bueno, aquí me pongo intelectual, porque siempre lo único que se ponen intelectuales son los progres, pues yo también. No, yo soy también intelectual. También no me, tampoco quiero hacer relaciones. Ya he visto que Ignacio anteriormente ha hecho unas grandes loas a los funcionarios y a los profesores de la universidad. Tampoco lo iba a poner, no iba echándome piedras en el tejado. También es verdad que cuando doy estas conferencias, suelo decir que me represento a mí. Lo digo porque cuando un profesor de universidad, cualquiera, va por ahí y hace un comentario, cualquier medio de comunicación, dice: la Universidad de La Laguna ha decidido, que eran 4 y un tambor los que decidieron aquello. La Universidad de La Laguna está en contra de las listas que se han hecho de especies protegidas. Y digo, a mí nunca me preguntaron, y aparecen los periódicos como tal. Bueno, pues por eso tampoco lo hago. Bien, primero, hay algo que siempre permanece en la mente de todo, y es actuar de forma buenista. Nosotros queremos ser buenas personas, y parece lógico que en aspectos medioambientales podemos pensar que estamos actuando de una forma porque es lo mejor para el medio ambiente, y esto no solamente nos satisface personalmente, sino que creemos que va a dejar un legado. Lamentablemente, esta forma de actuar buena es la que nos están marcando algunos medios de comunicación, la que nos están marcando algunos grupos, y es ahí donde yo quería entrar. Donde quiero entrar es que a veces esto que se nos presenta como algo bueno para el medio ambiente, para otros aspectos, está movido con unos intereses detrás que no son todo lo puro que pudieran ser. Y ratifico que necesitamos una capacidad de crítica mayor solamente para limpiar este tipo de aspectos. El título era Ecólogos, Ecologistas y Ecologetas. Para los que no lo sepan, la mayoría aquí lo saben, pues para mostrar la diferencia entre ecólogo y ecologista, pues un ecólogo es a un ecologista lo que un periodista Belén Esteban. Y hacen esa traslación, son capaces de hacer esa traslación mental. Ambos trabajan en los medios de comunicación, ambos tienen un impacto siempre mayor. Belén Esteban, me lo estoy poniendo como ejemplo paradigmático, no porque le tenga manía ni nada, sino tiene mucho mayor impacto. Sin embargo, la profesionalidad o los aspectos técnicos se restringen a la otra parte. Bien, grandes consensos científicos que han vivido la historia, y era un consenso, además el consenso era por parte de los sabios. Que la Tierra era plana era un consenso. Alguien empezó a hacer números y decía: a mí no me cuadran los números, ¿cómo va? La Tierra no puede ser plana. Bueno, pues científicamente existen libros de ciencia dando una explicación teórico-técnica e incluso cartográfica de cómo era la ciencia. Existen varias representaciones de cómo era la Tierra. Existen varias representaciones. Que era el Sol el que giraba alrededor de la Tierra. Algunos lo queman, a otros casi lo queman también. Que el Sol girando alrededor de la Tierra. A Giordano Bruno lo quemaron. A Galileo no lo quemaron porque dice que se arrepintió y dijo aquello. Bueno, esto ya forma parte de la leyenda. El creacionismo. El creacionismo formó parte también. Existen libros científicos, todavía en Estados Unidos se publican libros científicos, entre comillas, sobre cómo el creacionismo es una forma en la que se organiza y la que podemos explicar la diversidad que tenemos en el planeta. En Kansas, ¿cómo Kansas? Porque en Kansas es obligatorio en las clases de biología explicar la evolución, la teoría de la evolución y el creacionismo. Es obligatorio. En Oklahoma se puede elegir, en Texas, pero en Kansas es obligatorio explicar creacionismo. ¿El creacionismo o el diseño inteligente?
No, bueno, es lo mismo. Lo que pasa que creacionismo suena vintage y ahora le llaman de diseño inteligente, pero tiene que haber un creador detrás. Yo me he leído un par de libros de ellos. Y bueno, y la generación espontánea. Creíamos en la generación espontánea y esto lo descubrió que no era así, o fue capaz de hacer un planteamiento lo suficientemente bueno para demostrar que la creación espontánea no era posible. Fue Pasteur. No es hace tanto tiempo cuando se demuestra que de la nada no sale vida, sino que la vida tiene que venir de la vida. Solamente ocurrió una vez, que es al principio de la evolución, al principio del desarrollo de la vida. Pero mientras tanto, la vida no podía venir de la nada. Bueno, hay libros y escritos de cómo salen hongos de los cultivos por sí solos, cómo salen de la ropa sucia, salen ratas, cómo de los pelos salen gusanos. En fin, era multitud de estudios científicos que intentaban demostrar que el creacionismo estaba ahí. Bueno, la generación espontánea, no el creacionismo, perdón. Esto no dejaban de ser consensos y los investigadores estudiaron muchos años. Tienen que tener en cuenta que llega uno que rompe esa baraja. ¿Perdón? ¿A dónde le he dado? Aquí está. Y algunos más recientes, algunos más consensos más recientes en la ciencia, que creo que también pueden ser de interés, pues de 1843, donde Henry Ellsworth, que creo que era el responsable de la oficina de patentes del Estado Federal, decía: el avance de las artes de un año a otro, los impuestos y nuestra credulidad parece presagiar la llegada de un periodo donde las innovaciones humanas deberían terminar. Propuso que por consenso se cerrara la oficina de patentes. Algunas ideas de estas que van prevaleciendo, en función de las ideas que tenemos en el presente, nosotros queremos marcar qué es lo que va a ocurrir en el futuro. Y lo marcamos a lo que va a ocurrir en el futuro sin ninguna crítica, porque creemos en estos comités de sabios. Cuando les digan comités de sabios o grupos de científicos, échense a temblar. Porque suelen escogerse, además, es curioso, ¿no? Cuando se hace alguna reunión de sabios para fomentar el autoempleo y la emprendeduría, se coge a 10 funcionarios, como que no tiene sentido. De hecho, la responsable del Parque Científico Tecnológico de Tenerife, que se supone que debe promover, una chica, podría ser un chico, pero en este caso una chica, que debe promover el autoempleo, nunca ha trabajado, presume de tener una Erasmus. Entonces, bueno, estos comités de sabios hay que tenerlo en cuenta. En 1898 se hace una conferencia, creo que fue en Nueva York, para establecer las soluciones al problema que se les venía encima. Los excrementos de los carros de caballo iban a estar en cuestión de una década a 1 metro del suelo, iban a tener 1 metro de grosor. De hecho, por eso en Estados Unidos, en las ciudades así, Pensilvania, ven este tipo de construcciones con las escaleras. Y es porque se pensaba que las cacas de caballo iban a llegar por aquí, entonces todas las casas tenían unas entradas elevadas para evitar pisar los excrementos y se estaban preparando para ese momento. Esta puede ser la primera conferencia de planificación urbana de la historia. Y era ver qué iba a pasar con todos esos excrementos cuando fuera y empezaban a hacer planteamientos bucólicos y pastoriles. Pues hay que ir andando en vez de a caballo. Y la gente, no, andando no me da tiempo. Bueno, la cuestión es que en cuestión de muy pocos años apareció el coche, ya en los primeros coches rudimentarios, y lo que parecía un problema irresoluble fue el ingenio y la tecnología lo que lo terminó resolviendo. Por eso tampoco podemos prever qué es lo que va a ocurrir en tan solo unos cuantos años, cada vez más rápido, ¿no? Antes podían ser unas décadas, ahora es una cuestión de unos cuantos años. Y claro, a relación de todo esto nos podemos centrar en las catástrofes ecológicas, y les voy a poner unas cuantas. Nosotros hemos tenido la suerte de vivir unos cuantos apocalipsis medioambientales. Todo lo que tengamos entre 40 o 50 años hemos pasado por 5 apocalipsis o 6. Alguno más nos quedará antes de morirnos, ¿no? Uno de ellos, no sé si se acordarán, la lluvia ácida, que iba a acabar con los bosques de la selva negra alemana. Bueno, ya a esta altura no debería quedar ni un árbol. Ciertamente había una lluvia ácida. Luego resultó que no sé si recuerdan, yo ya no estaba estudiando todavía biología, pero estaba metido en grupos ecologistas y esto, y leía cositas de estas, y recuerdo que la Unión Europea en aquella época se llamaba de otra manera, no sé cómo se llamaba,
este mercado común, Comunidad. una comunidad europea, aquí empezaron a destañarse no euros, ecus, millones y millones de ecus para paliar la lluvia ácida, para resolver el problema de la lluvia ácida. Al final se descubrió el principal problema de la lluvia ácida, aparte de los bosques, era que se acidificaba el suelo, llovía, y cuando llovía, estas escorrentías llegaban a los lagos, acidificaban los lagos y cambiaban la diversidad de los lagos, sobre todo estos lagos más templados en el norte de Europa. ¿Qué ocurrió? Que a los 12, 14 años se dejó de hablar de la lluvia ácida. Es lo que comentaba antes también Ignacio, ¿no? Se le dio dinero a las universidades y no reportaron ningún resultado. ¿Qué pasó? Se los gastaron de fiesta. No se los gastaron de fiesta, estuvieron trabajando de verdad. E hicieron unos descubrimientos bastante curiosos. Descubrieron que los responsables de la lluvia ácida no eran las empresas contaminantes del este de Europa que arrastraban, que sí tenía algo de importancia, que arrastraban sus humos hasta acá, se mezclaban y producían la lluvia ácida. El problema era que se habían cambiado las especies en muchas zonas boscosas del norte de Europa, se habían cambiado las frondosas por coníferas, por pinos, para hacer explotación maderera. Y eran los pinos los que estaban acidificando el suelo, no la lluvia ácida. Todo esto, lo que quiero decir es que llegó un momento en que se dejó de hablar de ser la primera catástrofe que nos íbamos a la primera importancia. Afortunadamente no había protocolo de Kioto, pero seguro que alguien hubiera inventado algo para subir impuestos. La cuestión es que se dejó hablar de la noche a la mañana y se gastaron millones y millones de ecus. Ya nadie habla de la lluvia ácida. El agujero de ozono, ¿se acuerdan? También era otra catástrofe, con los aerosoles, con los clorofluorocarbonados, que se dice que gracias a que cambiamos la fabricación de los congeladores y se dejaron de usar esas partículas que destrozaban, que afectaban al ozono troposférico. El ozono es malo, a nivel de superficie el ozono es venenoso. Cuando suben los niveles de ozono la gente empieza a sentirse mal, pero a nivel troposférico es bueno porque para los rayos ultravioletas. Bien, la mayoría de las conclusiones dijeron que bueno, sí, se habían cambiado los fluorocarbonados, se habían cambiado por otros productos que no dañaban el ozono, pero que en verdad las variaciones de ozono eran naturales. Ya se ha dejado también de hablar del agujero de ozono. El problema fue que de la noche a la mañana vieron que el agujero de ozono, el agujero de ozono no es que se haga más ancho o más pequeño, es que se hace más gordo o más estrecho. Entonces veían cómo variaba el grosor de la capa donde verdaderamente se debía encontrar. Bueno, se acabó la historia del ozono. El fuego siempre, hasta muy recientemente, se ha considerado como un elemento dañino para los ecosistemas. Llega un momento que se empiezan a hacer estudios y se pueden empezar a encontrar cosas muy peculiares, como por ejemplo, si el fuego es tan malo, ¿cómo que las especies están adaptadas al fuego? Y si las especies están adaptadas al fuego, el fuego no forma parte de su ciclo vital. Bueno, pues esto verdaderamente quienes lo sabían eran la gente de los entornos rurales. La gente de campo tienen una cultura del medio natural que nosotros, la gente de ciudad, no tenemos, ni aunque yo me pegue estudiando años en el monte no voy a tener la cultura que ellos tienen. Eso lo sabían ellos. Nosotros desde 1900 y pico, cuando la gente se mueve a las ciudades, considera el fuego como algo malo. Esto ha tenido unos impactos muy negativos en la conservación de espacios naturales. Aquí no me voy a extender, pero solamente decirle que el pino canario es una especie tremendamente adaptada al fuego, con piñas serótinas, quiere decir que se abren con calor y con incendio, corteza hasta la copa para protegerse de los incendios, brotes apicales, quiere decir que le salen las hojas desde el tronco, brotes basales desde abajo, y el cortejo acompañante son todas las especies que están alrededor de ella. También son especies tremendamente adaptadas a los incendios. Bueno, pues a pesar de tener toda esta información, no es hasta muy recientemente donde se ha considerado que el fuego, mira, a lo mejor no está mal. A veces confundimos un impacto medioambiental negativo con la vulnerabilidad que nosotros tenemos. O sea, obviamente un incendio de estos que nos salen aquí, pues es un peligro, puede quemar a gente, puede quemar a propiedades, pero esto es una cosa, la vulnerabilidad nuestra frente a los incendios. La otra cosa es que el incendio sea una catástrofe ecológica. Obviamente no lo es. Bien,
de todo esto pues se va fabricando lo que se procura cuando estos grupos se reúnen de sabios, es fabricar la idea. Hay una información parcial, te van a dar una información parcial porque no te van a dar todos los datos que tienen, porque obviamente se volvería uno loco y incapaz de entenderlo. El lenguaje es confuso, nos ponemos muy petulantes usando palabras sofisticadas y complejas cuando luego hay palabras comunes que nos definen perfectamente lo que queremos decir. Pero lo del lenguaje confuso o modelos matemáticos, a veces muchos se esconden detrás de modelos complejos matemáticos, lo cual quiere decir que tú te manejes bien en matemáticas para demostrar que está diciendo que es mentira. Sentimentalismo, nos vienen a decir que si no tenemos corazón, ¿cómo queremos que el medio ambiente vaya peor? Y una visión estática de los procesos naturales. Dentro de todo esto, de esta forma de fabricar consenso, pues obviamente el magíster de todos estos temas, en la actualidad, de rabiosa actualidad, es el calentamiento global. Pero el calentamiento global tiene sus cosas. Estas son las portadas de la revista Time en el año 73. Lo que les preocupaba era el enfriamiento global. Vamos a morir de frío, aquí está, la gran era que nos viene encima, la gran congelación, incluso revistas científicas. El planeta había entrado en una fase de enfriamiento y eso tiene muchos problemas. Los periodos fríos son muy problemáticos para los humanos porque se acortan las áreas de crecimiento vegetales, sobre todo de productos agrícolas, y se acorta el tiempo de crecimiento de los productos agrícolas, lo que quiere decir que tenemos mucha menos comida. Entonces, claro, era bastante preocupante. La mayoría claro, en aquellos momentos no había tanta presión, pero sí es cierto que esto estaba ya marcando las agendas políticas. Se empieza a marcar las agendas políticas. Curiosamente, estas portadas son del 73, del 72 y creo que alguna incluso del 75. En este periodo se había salido de esta pequeña época fría y ya se estaba calentando el planeta. O sea que además no solamente las cosas cambian, sino cuando esa información nos llega a nosotros hay un tiempo de retardo hasta que se empieza a asimilar. 3 años después de que se estuviera empezando a calentar el planeta, entraba en esa fase de calentamiento, ocurría que seguíamos con la misma historia del enfriamiento. Bueno, del calentamiento también ocurre lo mismo, ¿no? Bueno, esto es la pone aquí el Newsweek, el planeta que se enfriándose, enfriamiento del planeta, datos científicos, lleno de gráficas, estadísticas, diciendo esto es tu tía, esto aquí no hay manera. Fíjense que coincidía con la época de la guerra de los 6 días, incluso, que ya se estaba calentando el planeta en esa época. Sin embargo, es en 2006 cuando los mismos que te publicaban que te ibas a morir de frío, ahora te van a publicar que te vas a morir de calor. Y aquí te ponen siempre el oso siempre es un elemento recurrente, y te lo ponen en un témpano de hielo, porque los osos, como todo el mundo sabe, no saben nadar, se ahogan si se caen al agua. Entonces siempre te ponen un osito en un témpano de hielo. Y bueno, y de esto tenemos varias. Vamos a ver, ¿cómo es posible luchar con esto, con esta información? Si a mí me vienen y me presentan esta información, un huevo frito, aquí un árbol y un pingüino por ahí dando vueltas, pues para mí es muy complicado decir, oiga, pero a lo mejor no. Dice, no, esto tiene unas implicaciones. Estos son de 2006, 2007, 2008. Se lleva fabricando. Y luego te aparece información de este tipo también. Un buque de carga cruza el Ártico desde Noruega hacia Japón por primera vez en la historia de no sé qué, no sé cuánto, como demostración de que el deshielo es tal que ya los barcos pueden empezar a buscar vías que antes no tenían. Claro, lo que no te dicen es que el barco este tenía un seguimiento y una navegación por vía satélite que le estaba marcando el grosor del hielo en todo momento. Bueno, estaban usando unas tecnologías que antes no existían. Lo que tampoco te dicen que 2 años después el barco se quedó atrapado en un témpano de hielo, mandaron a un
a un rompehielo atómico ruso y también se quedó atascado en el hielo. Con lo cual, el calentamiento parece... Salieron de allí diciendo, bueno, se está calentando, pero no tanto. No tanto. Hay calor hay, pero no todo lo que nos habíamos creído. Se quedó el barco este y el rompehielos nuclear, que, para que se haya atascado aquello con los motores echándole uranio. ¿De este? Bueno, la cuestión es que, fíjense, que llevamos 20 años diciendo que se está calentando el planeta, y estos son los datos desde 1990. La línea de tendencia indica los modelos. Esta es la predicción del IPCC más conservadora, porque hay 4 modelos. O sea, esto lo bueno que tiene es verdad que hay mucha información, que el IPCC coloca todos los... Pero claro, lo coloca ya maquinado un poco. Vean la línea de tendencia, 1 grado. 1 grado para 2025. ¿Cómo estamos en la actualidad? Desde 1990 hasta casi 2013, lo que se tiene es 0,1 grado. Si hacemos la línea de tendencia sería de esta forma. Podríamos tener, si siguiéramos así, pues con 0,3 grados para los próximos 50 años. ¿Y qué ocurre si yo le digo a la población que estoy fabricando mi idea, estoy acudiendo a sus corazoncitos, que no va a ser 1 grado, sino que va a ser 0,3? Ahora cuando vaya a venderle molinillos para producir electricidad a 400% de subvención, a lo mismo se van a quejar. Ya se me desmorona el chiringuito que estoy montando basado en que el planeta se está calentando de forma manifiesta y de forma clara. Bueno, de forma clara, ellos te dicen el modelo, incluso discutes con ellos y te dicen, y digo, mira que este es el modelo, no, dice, no, eso es que los datos están mal, el que vale es el modelo, el que sabrá el termómetro porque se está... Yo alguna vez que he hablado con gente muy sabia en estos aspectos, entonces siempre, hasta cuando es verdad que se veía que se estaba calentando el planeta, siempre te decían, sí, se ve claro las temperaturas, es que no lo ves que se está calentando. Y yo decía, pues sí, pues la verdad es que, pero yo es que creo que no sea tan dramático. Pero cuando ha empezado, no a enfriarse, pero a estabilizarse, e incluso a bajar las temperaturas, ya te dicen, no, es que lo de temperatura no vale, lo que vale ahora es que la entropía que se está guardando en el océano, ya te queda, dices, bueno, digo, se ve que no es simétrica la información, solamente vale la gráfica cuando se calienta. Cuando no se calienta, la gráfica no tiene ninguna utilidad. Estos son datos reales de una compañera de la Universidad Complutense de Madrid, una funcionaria, porque vean que de vez en cuando hacen cosas muy útiles, cuyo trabajo era recoger todos los termohidrógrafos, lo que es información de termohidrógrafos reales, porque es hasta 1780, el primero está... información primera en Holanda y hay otro, el segundo en Berlín, que es de 5 o 6 años después. De Berlín perdí unos cuantos datos durante la Segunda Guerra Mundial, pero son bastante buenos. Vean el de Berlín desde 1756. Estos son datos reales, no modelos. Hasta 2006. A esta compañera le dieron un proyecto del ministerio para que cogiera todos estos datos y pusiera información solvente sobre el calentamiento global. Entonces cuando ella se bajaba los datos, este de París, este de Berlín, ve aquí unas bajadas, ¿no? Esta bajada, esta pequeña edad de hielo que se tuvo, aquí es donde salen, hay cuadros por ahí que se pueden comprar todavía, en los cuales se ve gente patinando en el Támesis, gente haciendo esquí sobre hielo en el Támesis, unas épocas muy frías. Luego se va calentando, luego se enfría un poquito, luego tenemos este calentamiento, pero que si lo proyectamos hasta los datos de 1700, vemos que tampoco se ha ido mucho más arriba. Lo igual ocurre a Berlín que a París. Ha habido periodos fríos, ha habido periodos cálidos. Bien, aquí tenemos una información que nos está diciendo que el calentamiento no es tan claro. Lo que sí es cierto es que el dióxido de carbono, el CO2, sí que está aumentando. Está a 400 partes por millón, porque eso es medir, coger el dato y lo mide. ¿Qué ocurre? Se desmonta otra de las grandes ideas, que la concentración de dióxido de carbono está correlacionada directamente con las temperaturas, porque los modelos los trabajan así. ¿Qué ocurre con esto? Primero, que es una aberración decir que porque dos variables están correlacionadas, hay relación, no hay relación, tienen que tener relación causal. Por ejemplo, aquí en Tenerife hacemos una correlación del número de borrachos y el número de curas por ciudad y nos sale una correlación perfecta.
pero no tiene ningún sentido esa correlación. Está claro, si la ciudad es más grande, habrá más gente con problemas de alcoholismo y habrá más curas también. Entonces, la correlación es buena, pero no tienen causación unas a otras. Sin embargo, aquí se ha dado por bueno este tipo de situaciones. No solo eso, sino que se han puesto a especular que como submodelos son cierto todo lo que vamos a tener. Subidas del nivel del mar, ya se ha visto que no, que hay subidas, hay bajadas, hay unas partes que han subido más. Desde luego, en el Holoceno, en los últimos 10.000 años, hemos tenido un nivel del mar bastante estable, porque hace 18.000 años, durante la última glaciación, el nivel del mar era 210 metros menos, o sea que teníamos mucho menos nivel del mar. Retrocesos de los glaciares, es cierto que los retrocesos de los glaciares se dan, pero estos se están dando, yo los estudiaba en ecología como modelo. O sea, cuando no se hablaba de calentamiento global, ya se sabía que los glaciares estaban retrocediendo, no tenía nada que ver con el calentamiento global. Aumentos de temperatura hasta 4 grados, aumentos de huracanes, esto ya desapareció de los últimos informes, porque se han visto que incluso ha habido menos en las últimas décadas. Aumentos de sequía, aumentos de inundaciones, todo esto se saca de artículos científicos, Aumento de la prostitución. Calentamiento, ¿no? El calentamiento, claro. Hombre, ¿saben por qué? No, en la relación causal. Como hay más sequías en África, hay menos comida, con lo cual las mujeres para ganar dinero se tienen que prostituir más. Vean, se ponen a hilvanar y van sacando. Aumento de las piedras en los riñones. ¿Por qué? Porque si hay más sequía, beben menos agua, entonces te salen más piedras en los riñones. Esto está publicado en un artículo científico, perfectamente con sus referees y todo. Los animales tienen más seso, dicen en algunos artículos. Otro que los animales tienen menos seso. No sé, serían distintas poblaciones. Que nos va a disminuir el cerebro. Esto no vi muy bien la relación, pero estaba publicado. Malaria. La malaria me gusta mucho, porque esto, incluso se dice, el calentamiento global va a traer la malaria a España. La malaria ya estuvo en España. La malaria se consideró erradicada de España en el año 64, cuando las temperaturas eran cálidas, frías, no había tanta variación, y era un periodo relativamente cálido. En los años 50, uno de los periodos cálidos, así más fuertes, también había malaria. En los periodos fríos también ha habido malaria en España. La Unión Soviética en 1926 tuvo un brote de malaria donde murieron 600.000 personas. Está por ahí registrados los datos. Y Rusia no es cálida precisamente. A la gente que sufre la malaria, el problema no son las temperaturas, el problema son las condiciones de higiene y el favorecimiento de la dispersión del vector que transmite la malaria, el parásito, que es el mosquito. Si toda la gente les da posibilidades de protegerse de los mosquitos, como se dio aquí, en Canarias también ha habido brotes de malaria, y esto no tiene nada que ver con la temperatura, pues que te lo ponen como un efecto. Bueno, se pueden poner a leer de multitud de efectos, cada vez están siendo un poco más comedidos. Es verdad que llevaban una serie de años donde el informe del IPCC, que iba liberando cada 2-3 años, hacen un informe con un informe político para las medidas políticas a tomar, iban como reduciendo su nivel de catástrofe. Entonces yo, cuando la he ido leyendo uno tras otro, me he dado cuenta y digo, estos se están lavando las manos, y según la que hemos liado aquí, vamos a ver cómo lo arreglamos ahora. Sin embargo, en el último no se han venido arriba. Cuando yo tomo un acuario o algo, ya han empezado a mostrar otra vez la gran catástrofe que vamos a tener. Obviamente, todo esto termina en que si nos creemos que lo del cerebro, lo de la malaria, lo de que vamos a tener más sexo, si es más sexo no creo que la gente se queje, pero bueno, si es menos sexo sí se quejará. Todo esto resulta en que vienen una serie de políticos y nos van a marcar qué es lo que tenemos que hacer. Pues que tenemos que hacer, dice, obviamente, ¿cómo arreglamos el clima? Hay que hacer sacrificios. Esto ya en las culturas amerindias se hacía para cambiar el clima. ¿Que venía una sequía? Nada, nos buscamos unas cuantas doncellas, las matamos aquí, las echamos tirando por las escaleras y a ver si cambia el clima. Se veía, los sacrificios no funcionaban. Los sacrificios, de hecho, cuando se llega, ¿no? Pues se veía que era muy habitual este tipo de cosas. No sé si muy habitual, pero por lo menos hubo en algunos momentos en los que fue habitual. Sacrificios. Pues lo mismo nos están pidiendo ahora. Tenemos que cambiar, estamos destrozando todo lo que tenemos alrededor y la única manera que hay es de hacer sacrificios.
Y los sacrificios van a venir a través de los impuestos. Entonces los impuestos yo creo que llegamos ya a niveles que si siguen subiendo los impuestos, a mí ya me parece que es un robo. Por eso está prohibido robar, para que el gobierno no nos deje, no quiere competencia. Empezar a subir los impuestos, pero des en cuenta que todo esto viene de haber fabricado una idea, porque tampoco pueden venir a quitarte el dinero de esta manera. Y esta idea se fabrica pues en grandes convenciones, ¿no? Aquí tienen pues a Sarkozy con Obama en una de las cumbres de la Tierra. Aquí tienen no se me quedó detrás, pero era Leonardo DiCaprio, a Jacques Chirac, a Thomas Loubet. Todos estos son gente que han estado trabajando con la idea. Jacques Chirac, cuando deja el gobierno, plantea que lo que hay que tener es un gobierno mundial que sea capaz de organizar. Fíjense, un gobierno mundial, a lo mejor en 1984 no está tan lejos. Alguien que decida qué es lo que debemos consumir, porque nosotros solo lo que vamos a hacer es destrozarlo. Este tiene una historia muy curiosa. Paul Ehrlich es un investigador muy prestigioso, creo que de la Universidad de Harvard, que discutía con Julian Simon creo que en la década de los 70, porque él había escrito un libro que se llamaba Los límites de la Tierra, donde decía que los recursos naturales se iban a ir acabando todo antes de que acabara el año 2000. Dio un año para que se agotara el gas natural, dio un año también para que se agotara el petróleo, dio un año para que el carbón se hiciera escaso, dio también un año para todo tipo de materiales, y lo defendía, y decía que bueno, como tenemos estos problemas, lo que hay que hacer es empezar a reducir la población mundial. Y eso a mí ya me empieza a parecer tenebroso, cuando alguien dice, sobra gente. Porque cuando, si aquí en esta habitación alguien se levanta y dice, sobra gente, lo primero que pienso, digo, el primero soy yo, fijo. Me va a tocar a mí, fijo. Porque si a mí me dicen, sobra gente, y te dejamos elegir quién sobra, pues ya cambia la estructura de mi planteamiento inicial. A veces, algunos de sobra gente. Pero bueno, hace unos llamamientos a esterilizaciones masivas en el tercer mundo. Bueno, cosa que la eugenesia se queda a lo mejor corta. En este caso. Bueno, pues se planteaban este tipo de ideas. Y Julian Simon, un economista de la Universidad de Chicago, que publicó un libro, Los recursos de la Tierra, los retó y le dijo, mira, las cosas no van a menos, cuando irán mejorando las metodologías extractivas, lo que son recursos se van a terminar convirtiendo en reservas gracias a la tecnología, y lo que vamos a tener más, no menos. No. Y entonces en una de las convenciones se hicieron una apuesta. En la apuesta le dijo Julian Simon, coge 4 recursos naturales, ponle precio a 1 tonelada. Si dentro de 10 años han escaseado, obviamente su precio se multiplicará. Yo te pagaré lo que cueste de más. Ahora, si su precio ha bajado, implicaría que hay más oferta, quiere decir hay más productos, su precio bajará y tú me darás la diferencia. Además cogió la chequera de la mujer, tío. Paul Ehrlich y Jan Ehrlich. Le pagó a Julian Simon $576. 10 años después, todos los recursos que él habían cogido habían bajado de precio. Esto es una de las grandes historias de la economía de los recursos naturales. Y es claro, es lo que se plantea. Estamos viendo que bueno, que los recursos naturales están ahí y pensamos que se van a agotar. Y es verdad, hay una diferencia entre finitos e inmensos. Los recursos, claro que todos los recursos naturales del planeta son finitos. Fuera de la Tierra ya no hay nada. Pero si son inmensos, la situación con la que yo afronto la explotación de este recurso natural debe cambiar. De hecho, había un secretario del petróleo del gobierno de Arabia Saudí que tenía una frase que decía: la era del petróleo pasará, pero no porque se acabe el petróleo. Lo mismo que la edad de piedra pasó y no fue porque se acabaran las piedras. Y lo venía planteando de esta manera. Y yo creo que también es verdad. Obviamente, si el petróleo empiezan a escasear, ahora mismo, ¿por qué no podemos considerar que el petróleo esté escaseando? Porque su precio ha bajado. ¿Y por qué ha bajado? Han considerado que tenemos que tener el barril mucho más bajo porque la competencia con el fracking las está destrozando. Hay ya una actividad que todavía es muy cara
y solamente deja de ser rentable cuando el barril baja de 60 a 70 dólares. Claro, a determinadas economías esto le plantea un problema, pero esto es un juego que tarde o temprano se dirimirá en función de la tecnología más moderna, que es la que tenemos. Bien, aparte de todo eso, de este consenso que tanto gusta, también hay que decir que hay más de 1100 artículos en revistas de impacto, en revistas científicas, que no corroboran el problema del cambio climático. Y lo que ocurre, hay dos grandes centros de manejo de estos datos, que es la Universidad de East Anglia y en el Reino Unido, ¿no? Y también está el Instituto Goddard de la NASA. Son los que manejan los datos de las temperaturas. No sé si se acuerdan de lo que se denominó el Climate Gate, en la cual se cogieron los correos electrónicos de profesores de la Universidad de East Anglia y se descubrió, aquí tengo, cómo debemos tratar con los defectos dentro de la comunidad del cambio climático. Creo que nuestra reacción de los errores encontrados en el trabajo de Michael Mann es el que produce el modelo del palo de hockey, cómo se ven las temperaturas que van aumentando y luego dramáticamente suben, lo cual da lugar a figura como de un palo de hockey. Dice, ¿cómo reaccionamos ante los errores de Michael Mann? Cómo reaccionamos a estos errores no fue especialmente honesto. No solamente se descubrió, esto fue extraído de un correo electrónico, de otro se extrae, te voy a mandar los datos pero le voy a subir un grado porque es que si no el modelo no cuadra. Bueno, si el modelo no sale, pues ajusto la realidad del modelo. Entonces, claro, se produjo una situación bastante desagradable para todo este consenso del cambio climático. Lo cierto es que detrás de todo esto, pues te pueden decir, hay las petroleras, las empresas de carbón están pagando a científicos y a gente con pocos escrúpulos para que intenten demostrar que lo del cambio climático es mentira. A mí no me pagan, pero si me dieran dinero lo iba a aceptar seguro, ¿eh? Pero entonces, claro, te vienes a las estadísticas y dentro de los grupos así ambientalistas que consideran que el cambio climático no es una realidad, está The Health Institute, que recibe 7,5 millones de dólares. O un 7,5, no, espérate, sí, 7,5 millones de dólares. Y le acusan, no, porque recibe dinero de las petroleras. Fíjense lo que recibe en Greenpeace, 310, este grupo, que no me acuerdo muy bien cómo es, 95, y el Sierra Club, 88. Y también vienen de la British Petroleum, también vienen de Enron y de las mismas empresas estas de la energía. Entonces, ¿qué estamos hablando? Que todos estos solamente se venden por dinero y todos estos son completamente asépticos al dinero que les está llegando y que los mantiene como sociedad. Bueno, pues estos son los planteamientos que tenemos que tener a la hora de considerar las ideas que nos están llegando. Termino, creo que con las predicciones de Julian Simon, el economista de la Universidad de Chicago. A ella, las condiciones de vida de los humanos seguirán mejorando en las próximas décadas. Y su segunda predicción, y las dos se han resultado ser ciertas, los humanos seguirán quejándose de que todo va peor. Muchas gracias. Si bien has dicho que la tecnología permite bajar los precios y extraer recursos, en este caso petróleo, a través del fracking o debajo del hielo polar, eso es cierto, pero el hecho de que haya que buscarlo ahí no es indicativo, o puede ser indicativo de que realmente hay escasez, porque... Sí, es indicativo de que hay escasez y cada vez necesitamos unas tecnologías más caras. Pero esto está permitiendo un tiempo en el cual busquemos alternativas. Y el tiempo... hay uno de los grandes problemas que yo creo en esto de la búsqueda de alternativas energéticas. Hay una frase de Jimmy Carter en los años 70 que decía que la eólica y la solar eran las energías del futuro. Creo que hace 2 años alguien dijo también, algún presidente europeo dijo que la eólica y la solar eran las energías del futuro. ¿Qué ocurrió?
que en los años 70 se produjo una inversión pública tremenda en investigaciones en eólica y en solar, que a lo largo de estos 50 años bueno, han funcionado peor que mejor. Y yo creo que eso tuvo un impacto muy negativo en el desarrollo de nuevas tecnologías, porque si yo pongo a los investigadores, el dinero está para la eólica y la solar, todo el mundo vaya a hacer investigación por esa línea. Seguramente habría gente con otras ideas y le dijeron, por ahí, por ese camino, no vaya. Hay un tremendo y negativo incentivo a orientar las investigaciones. Y eso creo que fue una de las causas de la que hay... Yo estoy seguro que si no hubiera habido incentivos a la eólica y la solar, a alguien se le habría ocurrido algo hoy. Hay algunos, los supergeneradores, hay pues la fusión fría, pero claro, no era comparable con el dinero que se estaba metiendo en este tipo de energía renovable, que la idea podía ser buena, pero orientar totalmente la creatividad humana, yo creo que es uno de los principales defectos que tienen este tipo de sociedades y que impiden que verdaderamente las ideas surjan de donde están, que es en los humanos, en los recursos humanos. Dígame. El consenso de que el Amazonas es el gran pulmón. ¿Cómo es el tema ese? Bueno, los biólogos y todo eso saben que lo de que el pulmón, el Amazonas es un pulmón, es mentira. El Amazonas es muy bonito y tiene muchas especies, pero no es ningún pulmón. Lo que le ocurre al Amazonas, como a los ecosistemas, esto ya estamos en clases de ecología, los ecosistemas cuando están en equilibrio, como es los bosques tropicales, todo lo que están en equilibrio y tienen un balance cero, quiere decir, producen oxígeno, pero también consumen oxígeno. ¿Qué ocurre? Las plantas crecen, producen oxígeno, cuando mueren se descompone y la descomposición de la materia orgánica se oxida con oxígeno. El balance de lo que producen y lo que consumen es cero. Pero eso para todos los nutrientes. Solamente los ecosistemas fuera de equilibrio son los que estarían produciendo oxígeno. En este caso, los grandes pulmones del planeta son el fitoplancton de los océanos. Que esto viene relacionado también con el cambio climático, porque si el fitoplancton de los océanos produce mucho oxígeno y capta mucho CO2, si yo lo alimento para que haya más, captará más dióxido de carbono y producirá más oxígeno. Entonces, en los años 80 hubo ideas de fertilizar los océanos para que tuvieran más fitoplancton. Eso no ha ocurrido en lagos. ¿En qué? Eso no ha ocurrido en lagos, algo parecido. Bueno, se han hecho experimentalmente que si tú enriqueces... No, eso es que se contaminan. Sí, claro, mueren. No, eso es eutrofización. Llega un momento en que tiene tanto fitoplancton que al final se eutrofiza. Quiere decir, ya llega un momento que cuando muere toda esa materia orgánica se consume todo el oxígeno del lago y muere. Cuando salen los peces a flote en los lagos es que se ha acabado el oxígeno. No que haya ningún contaminante ni ningún veneno. Pero con respecto a lo de los ecosistemas es eso. Entonces el tema de si desapareciera el Amazonas, ¿nos quedaríamos sin oxígeno? No, si desapareciera el Amazonas tendríamos el mismo oxígeno que antes, porque si desapareciera el océano, el fitoplancton del océano, sí que tendríamos un problema de balance. Todo el tema del Amazonas es un tema de estético. No, de diversidad. Ciertamente el Amazonas es una de las zonas más ricas por hectárea, con más especies, y bueno, son unos recursos naturales y yo creo que las especies tienen un valor alto. Está claro que tenerlos gestionados de forma pública no parece que haya sido lo mejor. Si empezamos a vender el Amazonas a corporaciones, lo mismo se puede proteger de otra manera, ya tendremos propietarios, pero el Amazonas de por sí tiene valor recreativo, valor cultural, valor medicinal, etc. Pero en cuestión de oxígeno no. Eso, bueno, está bien, yo creo que se le dice a los niños para que comprendan la importancia de conservar los recursos naturales. ¿Para qué? Bueno, hay que explicarlos mejor. José, ¿por qué has centrado todo el debate de los ecologistas en el calentamiento global, donde yo creo que hay problemas ecológicos tan profundos o mucho más agudos, sino de una magnitud tan grande? Estos días yo estoy seguro de que eres consciente del documental que ha aparecido en China, bajo la cúpula, que creo que se ha traducido también al español. Yo lo he visto en el periódico. Bueno, allí hay un problema de calentamiento, pero hay un problema de contaminación muy grande. Y es un problema, digamos, por falta de regulación. Hay otras sociedades, nuestro amigo Jared Diamond, ya lo discutimos una vez, tiene un libro precisamente dedicado al colapso ecológico.
es que la solución no puede ser, bueno, como hay alguien que disiente, mejor no hacer nada, porque seguro que disentía el último que cortó el último tronco de la isla de Pascua. Sí, la isla de Pascua como modelo. Bueno, o los Anasazi en la... Bueno, a la isla de Pascua no acabaron con ella los humanos, ¿no? Hubo un cambio climático. Y a los Anasazi también fue un cambio climático. Un cambio climático, pero que ellos no fueron capaces de adaptarse. De adaptarse por el daño o por la transformación agrícola, que hicieron la transformación. Sí, no supieron capaz. No, pero con lo que decía respecto al principio, yo creo que en el mundo ecologista, y esto aquí es cuando me estoy refiriendo a los ecologetas, han visto que por primera vez, sea cierto o no lo sea, tienen capacidad de influir a nivel político. Ha habido muchas catástrofes y ninguna ha tenido el impacto político que está teniendo el cambio climático. Y lo del cambio climático yo creo que han mordido en carne y no lo sueltan, aunque llegue una glaciación cuando están con el calentamiento global. Pues yo lo entiendo, sí, tú. Y aparte para los gobiernos es muy goloso, porque puedo decirte, vamos a subirte los impuestos para proteger el planeta. ¿Quién se va a negar? ¿Quién se va a negar a...? Es como yo cuando digo, no, los incendios, el problema es que la gente no ha protegido sus casas bien aquí en Canarias. Como no la protegió, lo normal es que se le queme. En Estados Unidos, si tu casa se quema, generalmente te multan, no te dan una ayuda por no haber tenido tu casa protegida. Porque al no proteger tu casa, promueves que el fuego vaya y queme la de los demás. Con lo cual, todo el que no tenía la casa protegida, se le multa. Aquí te dan una ayuda. Y entonces yo decía, hombre, habría que ver caso por caso, pero eso de que la gente no tenga sus propiedades perfectamente preparadas para protegerse de este tipo de eventos, debería tener unas implicaciones ecologistas. Dice, sí, te vamos a traer a la viejita que se le quemó la casa y te la vamos a sentar ahí. Y ahora va y se lo dice. Venga. Sin corazón, sátrapa. Que era un sátrapa. No, digo, claro, es cuando tú dices eso, dices, vamos a ver, una señora mayor tiene unas condiciones particulares que yo puedo considerar, pero no todos eran señoras de 90 años. Claro, uno que era bucólico y pastoril, le gustaba vivir en el monte, porque la ciudad le parecía estresante. Bueno, chicos, pero para vivir en el monte hay que hacer como hacía la gente que vive, la gente del entorno rural, hay que protegerse. ¿Saben? A los magos, esto no hablando eufemísticamente, a los magos no se les quema la casa. Se los aseguro yo. A esos no se les quema la casa, se les quema al que va allí a la vida bucólica y pastoril del medio natural, que no tiene nada de bucólico ni pastoril, es bastante dura, pero bueno. Dígame. ¿Qué tal? Bien. Compañero de carrera. Mira, en los currículos, ya que estás hablando de lo bien que le vienen los gobiernos, ¿no? En los currículos de educación secundaria, ¿no? De la ESO, que ahora sabes que soy profesor de instituto, se dedica bastante al efecto invernadero, ya la lluvia ácida, ¿no? Tal como dijiste, pero sí al efecto invernadero, sí al cambio climático y sí a todas esas consecuencias catastróficas. Bueno, lo del sexo y eso no lo ponen, ¿no? Pero todas esas consecuencias catastróficas que nos vienen encima por el cambio climático, ¿no? Es más, con el cambio de la nueva ley que entra ahora la 11, que acaba la anterior, tenemos unos años, pero viene la nueva, se quita de taxonomía, o sea, de lo que es biología pura y dura, ciencia natural, sí, lo he visto. pura y dura, lo habrás visto, y lo que se hace es meter más pues este tipo de ciencia, Pseudociencias sociales, homeopatía, el Yeti. Exactamente. Y además tiene bastante controversia, ¿no? Ya bueno, estamos vacilando en los institutos diciendo que dentro de poco ya nos quitan la evolución y empezamos con el diseño inteligente, el creacionismo y todas esas cosas. No, hay una cosa. Exactamente. Que conmueven en el gobierno. Sí, salió. Yo de todas formas cuando leí que quitaban biología, Y pongan biología. no, yo estoy a favor de que quiten biología y pongan más lectura y matemática. Porque el problema para mí que tienen los alumnos es que no saben leer y que se los manejan muy mal en las herramientas de cálculo. Y una persona que no aprende el cálculo y el álgebra con una edad de 6-7 años, ya de mayor, esto es como los idiomas.
si no aprendiste chino con un año, de mayor no lo vas a aprender. Como programar. Por ejemplo, yo quitaba biología y digo programación. Cualquier lenguaje les va a valer. Bueno, mejor es máquina o cualquier cosa, que es lo más pelado que hay, ¿no? Máquina, programar. Porque eso lo coges a un niño y lo aprende. Y yo no. A mí me pone 10 horas el mejor profesor, no lo aprendo. Tengo, a este respecto, tengo un hijo de 12 años que está en primero de la ESO, 12, 13 años. Y entonces en una conversación me dio por preguntarle, bueno, ¿y qué piensas de las asignaturas? Entonces me dice, bueno, no sé por qué tenemos que aprender, me dijo así, no sé por qué tenemos que aprender tanto de bichos. Dice, cuando para mí, en mi opinión, me dice, sería mucho más útil, por ejemplo, que viniera un profesor y me enseñara el lenguaje informático, cómo se programa. Le sacaría más partido, dice, no estar aprendiendo tantos bichos. Sí. O sea, hasta, no sé, llega un punto en que hasta ellos mismos se dan cuenta de... Bueno, en ese caso has tenido suerte con tu hijo. De que no poder elegir y No, bueno. nos perjudica, ¿no? Nosotros tenemos que estar detrás de esto. Los padres tenemos... Lamentablemente, cuando yo estudié, mis padres se podían desentender porque en el colegio me estaban dando una buena educación. Ahora no nos podemos desentender de nuestros hijos. Yo creo que en mi época había una cosa fundamental. La educación era una forma de promoción social, quizás la única para aquellos que venimos de donde venimos. No voy a contar la historia que le gusta tanto a Ignacio del Sauce de Calasain, pero para los que venimos de donde venimos, la educación ha supuesto la única vía de promoción social. Eso hoy ya no existe. Se lo han cargado. Gobierno tras gobierno tras gobierno han roto la sociedad. Y ahora una persona de donde yo salí, hoy en día es mucho más complicado salir, incluso con lo valioso que puede ser, porque la creatividad está en cualquier lado. Entonces tenemos una proporción de la sociedad fuera de este mercado de las ideas. Porque no es creativo, entonces. Y los que son creativas no van a poder salir de ahí porque ya no se lo permite la educación. A mí la educación me lo permitió. La educación pública, la verdad que siempre he estado ligado al mundo público, pero bueno, es porque ha sido en este campo en el que yo me muevo, no hay otras posibilidades. Ayer estuve dando una conferencia en el Casino de Gran Canaria, donde lo que hablé fue de los derechos de propiedad en la conservación del medio ambiente. A pesar de, y claro, los alumnos se quedaban así, porque eran alumnos de geografía, decían, esto es que nadie lo ha hablado. Digo, pues, ¿han visto que nadie lo ha hablado? Bueno, pues ya hay parques nacionales privados por el mundo de 300.000 hectáreas en Chile, ya hay reservas privadas, el Nature Conservancy tiene multitud de reservas privadas por el mundo. Pues, a pesar de que estoy donde estoy, yo creo que tengo una labor también de divulgar una serie de ideas, que pueden ser falsas, a lo mejor pueden ser erróneas, pero que se vea la diversidad. Y claro, pues lo que venía a decir con la educación, eso se ha roto. Lo dejamos ya así porque... Bueno, muchas gracias.